Bien, entonces esta parte la inicio yo. Yo soy la encargada de nuestra segunda sesión. Vamos a hablar de por qué es práctica la filosofía práctica de Aristóteles. Mi intención es compartirles algunas notas, algunas ideas, sobre todo a las y los estudiantes, para indicarles más o menos cuál es el sentido de filosofía práctica de Aristóteles, básicamente pues para que pueda ser luego motivo de mayor investigación y discusión. Aquí solo serán unas notas generales, como diría Aristóteles, solo algo de modo esquemático. Entonces, me gustaría empezar hablando de por qué este puede ser un tema interesante, relevante todavía hoy en día. Creo que de hecho es uno de los temas más importantes para la ética hoy en día. George Moore, inicia el siglo, en 1903, con una pregunta muy parecida y nos dice, puedo decir que he intentado emplear el término ética en un sentido más amplio, una acepción que considero tiene la suficiente autoridad. En todo caso, lo emplearé para referirme a un estudio para el que no existe otra palabra, el estudio general de lo bueno. Y más adelante dice, por esta razón no corresponde a los filósofos de la moral dar consejos o exhortaciones personales. Y concluye ese apartado, esa reflexión a la que se está dedicando en esa parte, diciendo, el objetivo directo de la ética es el conocimiento y no la práctica. A partir de, y no solo por Moore, digamos, Moore es sin duda un clásico en el estudio de la ética, pero digamos, esta época inaugura una época para la ética poco oscura, si queremos entenderlo, en el sentido de filosofía práctica. Empieza una discusión acerca de, influenciada por el positivismo, acerca de si la ética es o no ciencia, si es objeto o no de demostración, y la conclusión va siendo cada vez se va entrando más el siglo que no es ciencia y van entrando ciertas tendencias precisamente por la indemostrabilidad de los objetos de la ética y porque no pueden ser objetivamente demostrables, entonces entran tendencias como la del subjetivismo o como la del emotivismo, haciendo entonces que el sentido práctico de la ética se pierda cada vez más y se cuestione cada vez más exactamente qué es lo que hace la ética, qué es lo que hace el filósofo cuando hace ética. Sin duda hubo un renacimiento, lo llamamos el renacimiento de la filosofía práctica, el renacimiento de la filosofía práctica aristotélica, eh, alrededor de los años 50 o 60, sobre todo cuando Bill Mayer traduce de nuevo las éticas y obviamente pues asociada a la tradición de la hermenéutica alemana, pero luego, digamos, la filosofía práctica se revive un poco más incluso con la publicación de la teoría de la justicia de Rawls para volver a ser entonces un poquito más práctica. El problema que tenemos hoy en día, sin duda una discusión importante, es que las tendencias posmodernas nos dicen que la ética ya no es posible, que no es posible tener una ética en el sentido, como nosotros lo decimos, en el sentido normativo, es decir, que hemos perdido esa posibilidad, pues precisamente como lo discutíamos ayer con Andrea, porque no es posible unirnos en un solo pensamiento ético y práctico, y se entiende un poco, digamos, a la ética también en un sentido impositivo, y entonces se critica la posibilidad de que podamos seguir haciendo ética en el siglo XXI. Sin embargo, considero yo que lo que hemos denominado a partir de la postrimería del siglo XX hasta ahora, éticas aplicadas, eh, otro día discutimos sobre la pertinencia de ese nombre, toda ética es aplicada, pero lo que se ha denominado así por la tradición filosófica corresponde mucho a esta preocupación práctica que ya tenía Aristóteles sobre el estudio de la ética y que, por ejemplo, nos dice Singer, una ética que se quede, digamos, solo en principios y teoría tiene un problema, porque dice, incluso Singer tiene un libro que se llama Ética Práctica, y uno, pues, Aristóteles diría, pero ¿qué es esa bobada? Como que ética práctica, es que es obvio que si es lo uno es lo otro, pero precisamente como perdió un poquito ese sentido durante todas estas discusiones, pues viene Singer y al hablar de temas como pues animales, medio ambiente, aborto, eutanasia, dice, la ética o es práctica o no es.
o ni la haga, que ese no es el sentido. Entonces tenemos un marco de discusión muy amplio, creo yo, para este tema en el siglo XXI, para seguir comprendiendo qué es lo que hacemos cuando hacemos ética y qué es lo que vamos a seguir haciendo en el área que tan preciada nos es. Y para eso, pues vale la pena entonces devolvernos a Aristóteles a mirar ciertos aspectos de su comprensión de la filosofía práctica. En metafísica, entonces, esto es una traducción que invadí con muchos términos que no estaban en ella, dice: por lo demás es correcto que la filosofía se denomine ciencia de la verdad. Ahí habla de la llamada filosofía primera. En efecto, el fin de la ciencia, de la filosofía se puede decir teórica, es la verdad, mientras que el de la práctica es la obra. Y los filósofos prácticos, si bien tienen en cuenta cómo son las cosas, no consideran teóricamente la causa por sí misma, sino aspectos relativos y referidos a la ocasión presente. Entonces, no le interesa a los filósofos prácticos, no es su tema, no es su dominio, digámoslo así, teorizar precisamente sobre, entiende la causa por sí misma, le está hablando ahí, pues está acercando a lo que es teología, al motor inmóvil, a las cosas que no nacen, no se engendran, no perecen, sino que su momento, su tema, su presupuesto es aquí, el ahora, es la obra. Y también en metafísica nos divide los tipos de racional, dice él, entre práctico, productivo y teórico. En las teóricas, dice, son las matemáticas, la física, la teología, y divide las ciencias productivas y las ciencias prácticas. Pero como se trata de estudiar cuál es el principio de los objetos, entonces nos dice que el principio en las ciencias productivas está en aquel que produce, sea en su intelecto, en su capacidad, en su arte, es decir, está en aquel que o es médico, o es artesano, o es pintor, es decir, está en la técnica, en la capacidad que tiene, o en las prácticas, el principio está en dos lugares. El principio está en aquel que actúa, ahí es donde concentramos nuestro estudio, pero en aquel que actúa también actúa por elección. Y como la elección coincide con la acción, ambos son temas de las ciencias prácticas. Entonces Aristóteles nos ofrece, tiene la palabra en griego es muy bonita porque métodos es, claro, nosotros lo entendemos ahora como investigación, pero es el camino por el cual debemos seguir. Entonces tiene una concepción que es como un símbolo, digo yo, es así, es unida el método y el objeto de conocimiento. A toda forma, como lo ha dicho el profesor Sergio ahora en la recepción que se hace de Aristóteles, la forma de conocer es propia de un objeto, pero el objeto además es propia de esa forma de conocer. No se puede conocer de otra manera. Son entonces dos caras de la misma moneda, por eso le digo la palabra símbolo. Por ejemplo, para la causa en sí que es Dios, el método nunca podrá ser el del conocimiento práctico. El conocimiento práctico nunca podrá tener como objeto, por ejemplo, los números. Entonces, siempre hay una unión necesaria entre la forma de conocer y el objeto que se conoce. No es una unión arbitraria, no es una unión contingente. ¿Cómo determinamos entonces, más o menos, cómo debemos proceder en una ciencia? ¿Cómo entendemos entonces las ciencias, las formas de filosofía en Aristóteles? A partir del objeto, a partir del fin, porque el objeto también nos dará el fin, y el objeto y el fin nos darán el tipo de discípulo, además, que sea apropiado para esta ciencia. Digamos, son tres términos, pero son tres términos que están unidos en este caso. En la ética nicomaquia, que Aristóteles va como muy lentito para ir de lo bueno y lo mejor a la felicidad, se toma buena parte del libro primero para llegar ahí. Aristóteles establece que el objeto, nos dice casi desde el principio, es lo bueno y lo mejor. Pone una condición, lo bueno y lo mejor, ¿en qué sentido? Que se pueda realizar en la acción. No se trata de lo bueno o lo mejor, él va a tener una discusión muy interesante en las dos éticas con la teoría de la ciudad de Platón y va a decir, no se trata de lo bueno y lo mejor, que nadie pueda entender ni realizar, sino lo que sea propio de esta vida, realizable en esta vida. Y le pone otro nombre al objeto, este nombre ya más referido a la forma como ese objeto está, digámoslo así, como lo entiende la gente, como él está en el imaginario popular,
porque la gente lo entiende como las cosas justas y buenas. Y ahí es donde tenemos el problema, porque las cosas justas y buenas en el imaginario popular, la forma como la entendemos, pueden tener muchísimas diferencias y desviaciones. ¿Qué quiere decir Aristóteles? Que entonces yo quiero decir, mire, esto es lo bueno y como que voy a decirlo, voy a agarrarlo, listo, lo tengo, y resulta que alguien dice, no, no, lo que es bueno, por ejemplo, el dinero resultó ser para mí malo. Entonces no puedo decirlo, el objeto ahí no me es tan claro. Y entonces dice Aristóteles, y aquí obviamente se está refiriendo a una discusión en la que él no participa de lleno, sino más bien como de ladito, lo que se le atribuye a los sofistas, la convención que se le atribuye a los sofistas en el terreno de la ética, y bueno, si se parece que este objeto se da por convención y no por naturaleza. Yo diría que Aristóteles, como les digo, no se mete muy de lleno en esta discusión, pero podría decir, no, ni lo uno ni lo otro. Ni por convención, pero no por naturaleza, pero tampoco contra naturaleza. Pero entonces son las características del objeto. En la ética eudemia, sí se va de frente, digamos, a decir, mi objeto, mi problema es la felicidad. Dice una inscripción en Delos que lo más hermoso, lo mejor y lo más agradable están divididos. Yo no creo que estén divididos, muy por el contrario, están juntos y se encuentran en la felicidad. La felicidad es el tema de este trabajo. Es por eso que el examen propio de este trabajo es en qué consiste el buen vivir y cómo se adquiere. En la Eudemia hace un énfasis fuerte en cómo se adquiere. Mi interés entonces más no es saber qué es, aunque podría ser, pero lo que a mí me interesa realmente es cómo se adquiere. Entonces va Aristóteles en ambos textos a la vez que aclarando el método, a la vez que aclarando cómo es la disciplina, cuál es el camino, aclarando el objeto, y sobre todo en los primeros libros de ambas. Mientras entonces se pregunta cuál es el bien supremo, en la Nicomaquia, en la Eudemia se pregunta cómo se adquiere la felicidad, en ambas se pregunta a cuál de las ciencias pertenece su estudio. En la Nicomaquia nos dice que va a ser política. Esta es una, digamos, una interpretación muy amplia de política. Ya sabemos que Aristóteles no nombra ética a su ética, la llama política todo el tiempo, pero digamos, las definiciones de cuál sea esta ciencia no se limitan a política, sino que van llegando precisamente durante el texto, y de hecho política tiene una definición propia, lamentablemente no la podemos tratar hoy, les quedo debiendo ese análisis. Es como una concepción amplia de política porque para él, como conoce la estructura en ese momento de la diferencia de las ciencias, hay una de las ciencias humanas, de lo realizable humano, hay una ciencia superior y a esa tiene que pertenecer el bien superior. La estrategia, la economía y la retórica le serían derivadas. Entonces, en la Nicomaquia nos dice, este es un objeto tosco y esquemático, que solo podemos investigar de manera tosca y esquemática. El, de manera tipo, es decir, como vamos, solo lo podemos circundar, no podemos llegar directo al objeto, no lo podemos asir. Es un objeto que solo podemos rodear y así entenderlo, pero porque no es un objeto exacto, eterno, inmutable, no lo podemos entender de esa forma. Pero la investigación sí que va a ser silogística, pero una forma de demostración especial para este tipo de ciencia, es decir, a premisas de cosas que suceden en la mayoría de los casos. Yo solo puedo hablar aquí de cosas que suceden en la mayoría de los casos, porque la variabilidad del objeto no me permite decir que siempre sea así. Yo puedo hablar de lo bueno y lo mejor, aunque podría haber excepciones en la vida de algunas personas. Esta fuente de excepción, que es precisamente la vida humana, no me permite decir que siempre vaya a ser el objeto de la misma forma. Entonces, a premisas de las cosas que suceden en la mayoría de los casos, conclusiones de la mayoría de los casos. Las premisas no pueden ser exactas en este tipo de ciencia, pero tampoco lo pueden ser las conclusiones, obviamente. Entonces sí que es una ciencia demostrativa, como las entiende todas, pero con una característica especial, y es que solo se puede hablar de manera general del objeto.
Ahora, si no se pudiera hablar ni siquiera de manera general del objeto, si esto fuera enteramente convención, o como dirían siglos después, si esto es solo subjetivismo o si esto es solo motivismo, aquí diría Aristóteles, en efecto, que conocimiento no hay. De lo que no se puede hablar de manera ni general, pues conocimiento no puede haber. Y entonces nos dice algo que es bien complicado, pero que es el centro y que, como ustedes pueden ver, es el centro contrario al del que parte Moore. El fin de esta ciencia no es el conocimiento, es la acción. Y ahí ese es, digamos, el lema, aunque no es un lema fácil de entender, que quiere decir que el fin sea la acción, ¿verdad? En las acciones, dice Aristóteles, el problema es que no hay nada establecido. Es decir, las acciones, estamos haciendo un estudio sobre las acciones humanas, pero las acciones humanas no pueden ser siempre las mismas. Volvamos a que el objeto es variable. Yo, por más que hable de las acciones, por más que, y ahí dice esto cuando empieza su maravillosa teoría de la acción, entonces, por más que yo esté hablando aquí de la teoría de la acción, yo no puedo decir que todas las acciones serán de cierta forma todo el tiempo. Eso no es posible. Entonces, sobre las acciones, dice él, no hay nada establecido, lo que me genera problemas en la exposición general y en la particular todavía más. Y yo entiendo eso como que Aristóteles está diciendo que por más que hagamos una investigación, no hay regla que pueda orientar siempre de la misma manera la acción humana, sino que ésta dependerá siempre de lo que el que actúa considere oportuno. Al fin, la filosofía puede hacer mucho, pero la acción ha de ser de los humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dice Aristóteles, a pesar de que la presente exposición es de esa clase, tiene de esas dificultades, debemos intentar ser de alguna ayuda. Debemos intentar ser de alguna ayuda. Esa ayuda es una ayuda que un conocimiento filosófico va a dar. Pero entonces aquí tenemos otra serie de dificultades. Digamos, Aristóteles inscribe la investigación en ética y digamos, tiene el mismo presupuesto que la investigación, por ejemplo, en física. Él nos dice, bueno, aquí vamos desde los principios o hacia los principios, como dijo Platón. Es decir, una investigación es desde los principios o hacia los principios, pero es una investigación de principios. Y establece que aquí también vamos en la vía natural del conocimiento. Es decir, aquí también vamos de lo que es más conocido para nosotros a lo que es más cognoscible en general. Aquí también vamos de lo que es más fácil, más claro para nosotros, a lo que es más claro de manera absoluta. ¿Y qué quiere decir eso? Pues entonces es lo que conocemos como el camino del qué al por qué, ¿cierto? Del hecho, del objeto, de tener el objeto del hecho, a explicarlo, a darle una causa, porque esta también es ciencia de causas. Sin embargo, Aristóteles nos complica la vida con un par de cuestiones, porque nos dice, cuando el qué es suficiente en este tipo de ciencia y es suficientemente claro, no hay necesidad del por qué. Y uno diría, ¿y qué es el qué? Y él nos dice, el qué son las buenas costumbres. Entonces aquí viene una pregunta que se hacen muchos intérpretes, ¿a quién le está hablando Aristóteles cuando hace filosofía práctica? Cuando escribe la Ética Nicómaco, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a estudiantes filósofos, es claro, pero cuando nos dice que el fin es la acción, entonces está diciendo, mire, aquí si las personas están ya bien educadas en las buenas costumbres, pues el conocimiento no es necesario, el conocimiento solo va a aclarar aquello que ellos ya tienen, que son las buenas costumbres, entendiéndola pues en el sentido aristotélico del asunto. Entonces, ¿para qué me va a servir el conocimiento? Y la pregunta es, entonces, ¿a quién le estás hablando? ¿Cuál es tu objetivo al hacer filosofía práctica? Y nos dice que quien posee el qué adquirirá más fácilmente los principios. Y quien no posee ni lo uno ni lo otro, lo compara él con un hombre inútil. Entonces tenemos aquel que está ya educado en las buenas costumbres y parece que quiere saber un poco más, y digamos, en todo caso, el filósofo que poseerá los principios y nunca está muy claro qué le pide él al filósofo en cuanto a comportamiento. Por eso, dice él, un buen discípulo no necesita saber mucho, sino haber vivido mucho.
Ni el niño, ni el joven, ni el que no se deje guiar, ni el que solo se deje guiar por sus pasiones. Es un buen discípulo aquí, podrá escuchar, sino el que ya oriente sus acciones según la razón. De nuevo la pregunta, y si yo ya lo tengo, ¿por qué me acerco entonces a este tipo de filosofía? Yo entiendo que en la Udemia él establece, en la Udemia siempre es un mundo muchísimo más complicado, pero establece el mismo método, la misma forma de conocimiento. Aquí hago como una mezcolanza en esta traducción, pero bueno, cada uno tiene en efecto una contribución peculiar que aporta al logro de la verdad y es necesario conducir la demostración de algún modo. A partir de esto, de hecho, a partir de aquellos que dicen la verdad, pero sin claridad, se logrará en el curso del procedimiento también la claridad, cambiando lentamente las cosas que han sido dichas confusamente por otras más claras. Entonces, es un poco lo que nos dice en la Nicomaquia, aquí hay este método, aquí hay una forma de proceder. La forma de proceder es que esto no es algo que nos sea desconocido, todo el mundo sabe algo de esto, todo el mundo tiene un cachito de verdad, digámoslo aquí, alguna idea, pero lo que necesitamos es filosóficamente aclarar esa idea, poner verdad filosófica ahí, generar claridad allí donde es confusión. Y la palabra para confusión es también la que usan muchos otros textos para decir cuando nosotros vemos las cosas como em, en una unión que no es propia de la filosofía, porque la filosofía me separa y me da el porqué. Aquí están todas como unidas sin mucha claridad, pero luego entonces el método será darle a esas pequeñas verdades como confusas la claridad correspondiente a la filosofía. Y en la Odemia se pregunta, dice, mire, ¿para qué nos sirve el conocimiento? Pues di Sócrates el Viejo, así le dice, por ahí andaba uno más joven también en la academia, dice que el fin es el conocimiento de la virtud. De hecho, lo entiende Aristóteles, Sócrates entiende que las virtudes son ciencia y opera según, muy bien según esa parte, es decir, quien conoce la justicia es justo, nos dice el que así lo entiende Sócrates, y por eso investiga qué cosa es la virtud. Pero, nos dice, así no operamos en realidad. Ahí hay un error, porque esta no es una ciencia en que en el conocimiento se hace por el conocimiento. Es decir, esta no es una ciencia teórica, esta no es la astronomía, ni la ciencia de la naturaleza, ni la geometría. Esta es una ciencia en el que accidentalmente, digamos, las ciencias teóricas accidentalmente pueden ser útiles, pero en principio no son útiles. Se hacen solo por el conocimiento. ¿Qué tipo de ciencia es la ciencia práctica entonces? Nos dice en la Udemia, el fin no es el conocimiento, muy bello, muy bonito saber la virtud, pero es mejor saber, él pone mucho énfasis en esto en la Udemia, cómo se origina. ¿Y por qué quiero saber cómo se origina? Porque es que yo no quiero saber qué es ser valiente, eso puede estar muy bien, yo quiero ser valiente. Y para ser valiente, entonces, a mí, como estudioso de algo, yo no lo estudio por el conocimiento mismo. Y aquí queda siempre una confusión de la diferencia entre el filósofo y aquel que actúa. ¿Dónde está el límite, verdad? No queremos saber qué es una buena condición física, sino estar en una buena condición física. Entonces, el filósofo me dirá qué es ser valiente, pero el filósofo se está dirigiendo a algunos que quieren ser valientes, no solo que se conforman con saber qué es ser valiente, que para ellos no es mucho. En la Nicomaquia entonces nos dice un poco lo mismo, mire, ¿para qué me sirve el conocimiento? Es que contrario a otras ciencias, yo aquí no opero que adquiero el conocimiento y así adquiero la capacidad. Es decir, conozco qué es la virtud y soy virtuoso. Así no funciona definitivamente. Cómo funciona, lo que yo explico filosóficamente de cómo funciona es que le puedo decir que las virtudes son hábito y entonces adquirimos la capacidad a partir de las acciones. Es decir, actuando justamente, me hago justo, que es una de las fórmulas más complicadas sin duda de la Nicomaquia.
¿Qué es entonces la filosofía práctica? Podemos decir en términos generales que es el conocimiento filosófico que tiene como fin no el conocimiento mismo, sino la acción, con toda la discusión que eso genera, dicho mucho es decir poco, la verdad, y es la investigación filosófica dirigida no a aquellos que quieren saber más, sino a aquellos que quieren vivir mejor. Pero hago énfasis en que es conocimiento filosófico e investigación filosófica. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque por allá en el sexto de la Nicomaquia, que también es de la Eudemia en realidad, es uno de los compartidos, pues llega Aristóteles y como que me pone un problema. Porque entonces dice, venga, voy a dividir el alma, yo ya la había dividido el alma en la racional y la irracional, ahora voy a dividir el alma racional. Y voy a llamar a una parte científica y a otra calculadora y opinadora. Y uno, no, maravilloso, ¿qué es lo que irá a hacer Aristóteles con esta división? Pues va a operar bajo el principio de lo semejante conoce a lo semejante y nos va a decir que el pensamiento científico, el pensamiento de la parte científica del alma no es creador, no es productivo, no se dedica a lo que puede ser de otra manera. Se dedica a pensar aquello que ni se engendra ni se destruye. Y hay un pensamiento práctico que tiene como objeto todo lo que tiene como principio al hombre y lo divide entre producción y acción. Entonces uno diría, genial, lo que va a hacer aquí Aristóteles es explicarnos la división de las ciencias, dividirnos las ciencias y explicarnos cómo funciona cada una. No, ese no es el propósito, por más que sea confuso y discutido cuál es el tema del sexto de la ética nicomaquia, pues no es en todo caso un estudio de las ciencias, es un estudio más bien de las virtudes dianoéticas, aunque se concentre especialmente en una de ellas, y como estudio de las virtudes dianoéticas, entonces nos dice, 5 son las disposiciones por las cuales el alma humana alcanza la verdad. Y nos divide en tecné, arte, frónesis y prudencia. Y aquí hay dos aspectos, la poiesis, la producción, y la praxis, la acción. De estos dos, la virtud será la frónesis, la prudencia. Ah, ¿cómo así? La frónesis es también virtud de la poiesis, de la producción. Ni idea. Eso es algo que Aristóteles deja abierto y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no veo que sea así, pero tampoco nos dice Aristóteles. O sea, sí hay pasajes donde parece ser así, pero tampoco es como su preocupación principal. Mientras de esta parte nos dice de episteme, sofía y nous, la virtud será la sofía, pero no nos va a contar más sobre esto porque se va a concentrar en esta parte. Y concentrándose en esta parte, entonces nos pone un otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento que se conoce como la sabiduría práctica, es el conocimiento de la frónesis, y habría que decir que la frónesis no es un saber filosófico, es decir, el frónimos no es el que hace filosofía práctica, el frónimos es el que vive la virtud, el frónimos es el que vive la vida buena, no el que la estudia, ¿de acuerdo? Entonces, la virtud intelectual, la frónesis es la virtud intelectual que acompaña en el actuar a las virtudes éticas, es decir, es la virtud que es el ejercicio de la vida buena. La frónesis es ejercitarse, ser vida buena, ejercitarse en la vida buena, tener una vida buena. Y por eso nos dice, aquí uso la traducción de Sinot, nos dice Aristóteles que el frónimos, porque lo define mejor a través del frónimos, delibera bien acerca de las cosas buenas y convenientes para él, pero no en un dominio particular, por ejemplo, acerca de cuáles son las cosas buenas y convenientes para la salud o para el vigor, sino cuáles son para el vivir bien en general. En conclusión, entonces, tenemos un sentido de filosofía práctica cuyo fin es la acción, tanto en el estudio, podríamos decir, pero es que es la eudaimonia, pero Aristóteles diría, no hay diferencia. Actuando nos hacemos felices o lo contrario, en realidad es la acción el centro de este problema, entonces no tengo ningún problema si usted me dice que es acción o es eudaimonía, mi diferencia ahí es confusa, diría yo, pero el centro es sin duda
que está actuando, siendo seres actuantes, es como nos hacemos felices, eudaimones, o lo contrario. Entonces, hay un tipo de conocimiento que estudia la acción y todo lo referido a ella para ser de alguna utilidad a quienes actúan, y hay un tipo de conocimiento que es el que quienes actúan tienen en su vida cotidiana, en su diario devenir, ¿no? Es este ponerse a prueba diariamente a partir de actualizar las virtudes en cada una de mis acciones de manera que mis acciones concuerden con el fin, que es ser virtuoso, esto es ser eudaimon. Y bueno, me disculpo por haber dicho tanto en tan poco, era para respetar el tiempo, los dejo ahí y estoy atenta pues a todas sus preguntas. Paula, muchas gracias por tu presentación. Dijiste mucho en muy poco, pero muy interesante. Tenemos entonces ahora el espacio para las preguntas, que pueden ser a través del chat o si se animan, también pueden hacerlo directamente. Alfonso, adelante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Primero, una pequeña recomendación bibliográfica que me parece muy pertinente para tu tema, que es un texto del canadiense Bodeus, que tiene que ver precisamente con el auditorio de Aristóteles, de las conferencias de ética y, bueno, tiene una postura que yo no sé si compartas, que se trata de legisladores y que por eso es que lo aborda de esa manera. Pero tenía una pregunta mucho más general que me parece que puede ser interesante para el auditorio y es, el otro día en clase alguien recordó que Foucault en su hermenéutica del sujeto, si no estoy mal, dice que tal vez una de las grandes excepciones para la concepción de la filosofía como una forma de vida era Aristóteles, ¿sí? Lo que tú muestras es que al menos una parte de la propuesta aristotélica en un campo concreto del saber podría de alguna manera asimilarse a esa propuesta. ¿Qué tan generalizable sería eso? ¿Cómo lo ves tú? Mm, pero Alfonso, discúlpame que te pregunte yo a ti de nuevo. La propuesta sobre Foucault era que esa parte no te la entendí del todo. Ah, no, que Foucault dice que la gran excepción a la filosofía como forma de vida es Aristóteles. Yo no estoy muy convencido, honestamente, pero pues quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, dado que nos acabas de presentar precisamente algo, pero es decir, ¿qué tan circunscrito es solo para la ética o si tú piensas que se puede ampliar a todo el pensamiento de Aristóteles ese carácter práctico, ese carácter, sí? Ah, esa pregunta me encanta, Alfonso, porque es como una pelea por excelencia en términos aristotélicos, en el sentido de, si Aristóteles habla de la filosofía como una forma de vida, entonces, si hablase de la filosofía, si lo hiciese como yo lo leo, no estaría en esta forma del frónimos, sino en la otra forma de vida, es decir, en la eh, dedicada a la científica, es decir, en la bios teoréticos. Esa es una forma en cómo viviría el filósofo. ¿Cuál es el problema? Que ese filósofo de ahí no vive haciendo filosofía práctica, sino que vive haciendo filosofía teórica, no se vive ocupando de eso. No se vive ocupando del mundo práctico, sino que se vive ocupando del mundo teórico. Entonces, esa podría ser, si mucho, para mí, como yo lo leo, la vida filosófica. Pero de hecho, yo considero que Aristóteles no está planteando una vida filosófica per se en el sentido de esta filosofía práctica. Hay una discusión muy grande, si el filósofo es virtuoso o no, pero Aristóteles no le gasta una línea a eso, al menos en lo que yo he leído. Si el filósofo debe o no ser, bueno, hay algunos momentos en el libro octavo y noveno donde parece estarse refiriendo a Sócrates, pero no me parece tan claro. Entonces, te lo resumo así. Yo sí creo
que Aristóteles no es claro en decir que la filosofía sea una forma de vida. Creo que no lo dice en el sentido de la filosofía práctica, y creo que si se aplicase, se aplicaría al mejor tipo de vida, que es la bios theoreticos. Pero esa es la vida de la filosofía primera, no es la filosofía práctica. La filosofía práctica es un estudio, no es una forma de vida. Así lo entiendo yo, Alfonso, aunque reconozco que mi comprensión es poco ortodoxa para algunos. Y gracias por la primera parte, que ¿a quién le está hablando? Yo no creo que las conferencias sean directamente a legisladores, pero sí creo que al final de cuentas el problema es el legislador, porque el legislador es el educador. Aquí al final de la ética es claro, y en el desarrollo de la política es claro, donde él nos dice quién educa. Y aquí, los padres, no, educa el legislador. Yo sí creo que ese sea su público, aunque no su público pues directo, es decir, no el que lo está viendo ahí directamente. Enseguida me dice si te respondí algo que valiera la pena, algo. Laura, discúlpame que me Está entrometí en... bien, Laura, adelante. Hola, disculpen, estoy aquí sufriendo un poco con mi conexión que está mala, espero que eso no vaya a causar mucho problema ahorita. Pero Paula, a mí sí tenía una inquietud en el momento en que tú haces la división del alma en la parte calculativa y en la parte razonadora. Entonces en la calculativa está la sabiduría, la prudencia, el nous, y en la otra está la frónesis y la tecné. Yo me quedé con una inquietud porque me parecía que tú querías establecer como una sola virtud para los ejercicios de la racionalidad que se ocuparan de lo necesario y de lo que siempre de la misma manera, y una sola virtud para toda la razón que se ocupa de las cosas cambiantes. Y te entendí que era algo así como que para las cosas cambiantes, de pronto la prudencia, la frónesis las abarcaría todas, y para la parte teórica, la sabiduría las abarcaría todas. Y a mí me parece que realmente hay como, digamos, 5 ámbitos de la racionalidad, 3 teóricos, 2 prácticos, y cada uno de esos con su respectiva virtud, y podríamos hablar como de 5 virtudes diferentes. Pero no sé si no te entendí, entonces quisiera que ampliaras un poquito más eso. Sí, digamos, ahí tenemos una lectura distinta, pero a la vez no es distinta. En la parte de la parte, digamos, opinadora o calculadora, claro, Aristóteles nos pone la tecné y la frónesis. El problema es que Aristóteles nos dice al principio que el alma adquiere la verdad por todas estas, ¿cierto? Sin embargo, Aristóteles se decanta por llamar virtud arete de cada una de las partes a una, en un lado la frónesis y en un lado la sofía. En el lado de la frónesis, entonces, digamos, yo acepto toda la discusión que hay acerca de si la tecné se deja incluir en la frónesis o no. Porque Aristóteles simplemente no va más allá del asunto, es decir, nos dice aquí hay un saber práctico, se divide en esto y en esto, yo lo distingo así y así, pero no dice en realidad que la frónesis sea virtud de la tecné también. Es virtud para mí de la parte práctica. Y en la parte que tiene que ver con la científica, de hecho, no sé si tú te inscribas en esa línea, digamos, hay una línea de interpretación que es que todas serían virtud. Como yo lo entiendo, de nuevo, mira, te mostraría las partes en las que me baso, es que Aristóteles está diciendo, claro, 3 son las disposiciones por las que alcanzamos la verdad, pero de esas 3, una es la virtud de esa parte, que es la sofía, que es la sabiduría. Entonces, ahí entiendo que tengamos ahí entiendo que tengamos esa divergencia es para corroborarte que tenemos una divergencia en la forma en cómo leemos el texto. En efecto, digamos, yo entiendo que Aristóteles no está diciendo que las 3 sean virtud, aunque si hay una dificultad, primero que todo porque nos cambia el número luego. Ese es el problema, que primero que dice que 5 y luego ya no son 5, ¿cierto? El tratamiento de episteme y nous, que parecerían ser virtudes también propias, ¿cierto? Y la forma un poco confusa en cómo él llega a decir que
filosofía es virtud de algo que ya es virtud. Entonces, lo que yo reconozco es que hay ahí una complicación en el tratamiento, pero sí creo, como lo ponen ahí en ciertos textos canónicos, digamos, que esa sea Sofía la parte, esa parte. Y yo creo que en la parte de la frónesis, es decir, mi intuición me dice que la frónesis no es virtud de la parte técnica, ¿cierto? Pero yo no tengo ese textual donde Aristóteles me diga lo es o no lo es, porque para mí eso queda ahí como perdido. Eso para otras discusiones, Laura, pero entiendo dónde suena ahí la cosa. Sí, sí, sí. Para seguir discutiendo. Gracias, Paula. A ti, Laura. Hola, quiero confirmar cómo vamos de tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Sí, de hecho Perfecto, sí, siguiente. perfecto. Eh, podemos ver si hay alguna otra pregunta y si Sí, no, aquí creo una pausa. que hay otra mano levantada. No, no hay otra mano levantada. Yo tenía una pregunta, digamos, a partir de lo que dices y un poco más general, pero a mí me causa un poco de inquietud esa constante división entre el filósofo y el que actúa, ¿verdad? Es algo que me causa mucha inquietud y mucha zozobra. Y la pregunta puede tomar varias formas, pero una forma de preguntarla es, ¿puede alguien vivir una vida virtuosa sin saber que vive una vida virtuosa? Mm, dos cosas, Sergio, para la pregunta que me haces que ahí me das oportunidad de decir dos cosas. La primera es que hay una tendencia, y precisamente con lo que tiene que ver con la pregunta de Alfonso, a entender que Aristóteles está hablando aquí, pues no de una forma de conocimiento, sino de una forma de vida, ¿cierto? Es decir, Aristóteles no está haciendo conocimiento filosófico, sino que es un filósofo de una forma de vida. Y algunos entonces lo que intentamos en el conocimiento, a través de esta concepción de filosofía práctica, es decir, no, Aristóteles está haciendo un conocimiento filosófico que se refiere al vivir bien, a la mejor forma de vida posible. Y eso va en contraposición pues, con ciertas tendencias, por ejemplo, la tendencia de la tradición hermenéutica alemana que revive la filosofía práctica aristotélica, pero la revive bajo la concepción de que frónesis es pues todo, frónesis es filosofía, frónesis es conocimiento práctico, entonces el filósofo es frónimos y es bueno, y bueno, perdónenme las simplificaciones, solo para decirlo de forma general. Entonces ahí está, ahí digamos, me sitúo en el debate. Y yo tengo esa misma pregunta, pero es porque en una de las partes a las que le referí, Aristóteles sí dice que quien ya haya sido educado ahí, ¿para qué va a conocer más? ¿Cierto? Entonces uno dice, volvamos a la pregunta, ¿a quién le está hablando? Y yo sí creo, lo que dice Alfonso es que le está hablando a los legisladores, pero que eso no es algo que exponga aquí Sergio, sino que es algo que expone en política, ¿no? Es decir, en política sí es un poco más claro, a pesar de que el texto es muy confuso en muchas cosas, sí es un poco más claro en decirnos, mire, el conocimiento para hacer buenos a los hombres y a las ciudades es de los legisladores. Eso es un poco decepcionante porque nos gustaría pensar que Aristóteles se está refiriendo como realmente lo conocemos todos, pero él dice, el conocimiento es de los legisladores porque son los legisladores los que hacen buenos a los hombres. Y también lo dicen en el último capítulo de la Ética Nicomaquia, donde dice, ¿y esto a quién va? ¿A quién le sirve? Y dice, a los legisladores. Entonces, en definitiva, yo creo que sí tiene un público, el público sí son los legisladores, y dentro de, es posible, pero a la luz de política, decir que Aristóteles piensa que los legisladores pueden hacer buenos a los hombres sin que sean filósofos, sin que piensen en ello. Los legisladores mismos no tienen que serlo, ¿no? Entonces, hay que hacer buenos a los hombres, pero los hombres no tienen que ser filósofos para ser buenos. Pero como hay dos formas de vida buena, una mejor que la otra, todo el mundo podría discutir eso, pero es una mejor que la otra, insisto en eso muchas veces. Claro, ¿qué haría el filósofo? Pues el filósofo es el que se dedica a contemplar.
Entonces, no sé, Sergio, si soy un poco más cercana, porque me tengo que ir a política para decirlo. No, pero está bien, creo que por ahí iba mi pregunta. Tenemos un minutico y quiero dejar una última pregunta que está en el chat para cerrar. Pregunta a Caterina Andrea Berrillo Higuita, pregunta, ¿cómo se podría ejercer la buena vida en su totalidad? Mm, bueno, Caterina, primero un saludo. Digamos, depende de cómo lo estemos viendo. Luego espero en otros ámbitos poder discutir las dos formas de vida buena, porque hay una forma de vida buena que es la política, él lo entiende así, es decir, es la de la virtud, y hay otra que es la de la vida teoréticos, la vida entregada a la contemplación. Em, que ambas se puedan vivir juntas, eso es algo muy, muy discutido. Es algo que Aristóteles, sobre lo que Aristóteles no pierde mucho tiempo, la verdad, en aclarárnoslo, no nos da mucha claridad. Entonces, la vida virtuosa se puede vivir en completitud siendo, digamos, en la polis. Pero hay algo que yo quisiera decir antes, y es que Aristóteles es claro en decir, en algunos pasajes ya del octavo, en decir que él tiene claro que este tipo de teoría nos habla del hombre moralmente mejor, ¿verdad? No del moralmente mediocre, digámoslo así. Nos habla de un hombre que está por encima de los demás y está hablando de los que son virtuosos, los que son viciosos y los que ni por un lado ni por el otro, ¿no? Entonces, que alguien viva esta vida absolutamente virtuosa, pues algunos dicen, él está describiendo a Sócrates, por ejemplo, que sigue siendo su ejemplo de virtud, pero que sea posible vivir la completitud depende de varias cosas. Que uno haya sido educado en ella, que tenga los bienes materiales, que no tenga infortunios que dificulten esta vida y que haya sido educado en la polis que la propicie. Así que tan fácil no está, pero esas serían unas condiciones en términos generales. Perfecto. Tenemos, bueno, todavía tenemos un minutico, una última pregunta para cerrar, ahora sí. Pregunta Juan José Rodríguez Mesa. Dice, dada la relevancia de la ética Nicómaco, ¿por qué en Occidente, entre paréntesis, la Roma de los primeros siglos después de Cristo, se desconoce la recepción de esta obra en comparación, por ejemplo, con el estoicismo? Porque la historia del manuscrito, y ahí el profesor Sergio también nos puede dar una idea, la historia de los manuscritos aristotélicos es muy compleja. De hecho, la Nicomaquia, que sí aparece obviamente en la edición de Andrónico y aparece en listas pues ya antiguas, en efecto la recepción es muy posterior. Es un problema de la recepción de los manuscritos, es un problema de que en realidad Aristóteles pues como que se fue a pasear, discúlpeme que lo diga así, se fue a pasear a Oriente y volvió algunos siglos después, o también volvió pues ya como el mejor alumno de Platón para la tradición neoplatónica, pero sí, tiene que ver con la historia de la recepción del manuscrito, que no fue tan inmediata, y la recepción que se hizo de Aristóteles en tiempo inmediatamente posterior a él, que como dice Düring, no fue necesariamente la mejor, incluso había muchas caricaturas, incluso siempre lo ponen como una persona, ciertas biografías helenísticas, como una persona fea y cargada de joyas y vanidosa y demás. Entonces tiene que ver con esos aspectos, motivo por el cual en realidad, aunque hoy pueda ser uno de los textos más estudiados de Aristóteles, no lo fue por mucho tiempo, y de hecho, como les digo, cuando ya llega Hume y llega Kant a la filosofía moral, sí que pierde un poco de fuerza este texto. Nosotros lo leemos mucho hoy también agradeciendo, digamos, a la doctrina, sobre todo alemana, que revivió este texto para nosotros en el siglo XX. Para nosotros hoy es súper importante y fue canon mucho tiempo, pero tuvo sus altos y sus bajos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por las preguntas. Yo creo que podemos cerrar aquí. Perfecto, muchas gracias a ti, Sergio, por ayudarme en esta tarea. Entonces, tenemos unos 5 minutos de nuevo. Vamos a darnos hoy, porque tenemos una jornada más larga, unas pequeñas pausas también para poder manejar la grabación. Recuerden que las personas que
vayan a descargar el certificado, nos pueden ir llenando, no lo tienen que hacer siempre, simplemente una vez que sus datos nos queden en la participación de hoy. Entonces, no siendo más, vamos a volver en 5 minutos. Laura, te agradecemos por favor entonces que nos vamos organizando. Muchas gracias a ustedes.